Buenos días, amados hermanos. Buenos días. Gracias a Dios por la bendición que nos otorga el poder estar aquí, el poder reunirnos. Esto es una bendición de Dios. Es un bien que nos otorga el poder reunirnos en paz, el poder estar aquí, el poder alabarle, el poder glorificarle, porque sabemos que en muchas partes del mundo está prohibido, ¿verdad? Reunirse en el nombre de Jesús. No puede haber una iglesia. En este día hoy todavía hay perseguidos. La iglesia sigue siendo perseguida en muchas partes del mundo, ¿verdad? Abiertamente prohibida en Corea del Norte, en la India, partes de la India, en Pakistán, en los países árabes, en países asiáticos, en Latinoamérica, todavía en pueblos, ¿verdad? En partes de México, no sé, de otros países, ¿verdad? Porque yo he escuchado que en mi país todavía hoy en día, ¿verdad? En algunos lugares no se tolera que lleguen los cristianos, ¿verdad? Hay persecución todavía, violencia. Entonces es un gozo, hermanos, de que podemos estar aquí tranquilos, sin el temor, ¿verdad? De que vengan a incendiarnos con toda la iglesia, ¿verdad? Es un gozo. Así que demos gracias a Dios, hermanos. Le quiero dar gracias a Dios por el apoyo, ¿verdad?, que tuvieron para con su servidor, para con mi familia. Gracias por sus atenciones, gracias por todo el apoyo en todos los sentidos. Muchas gracias. Es una bendición, ¿verdad? Y pues Dios, hermanos, pues Dios ve y Dios es el que recompensa, ¿verdad? Así que muchas gracias por su bendición, por sus atenciones, por su esfuerzo, su servicio, su trabajo, por todo, ¿verdad? Y vamos a pasar entonces a la palabra. Vamos a ver hoy el misterio escondido, ¿verdad? El misterio escondido, así tituló hoy la palabra, el misterio escondido. Pero ¿escondido para quién? Escondido para la mayor parte del mundo. La mayor parte de la creación tiene de Dios, que son los seres humanos, tiene este misterio escondido. Nunca les ha sido revelado, algunos nunca lo escucharon. Hoy en día mucha gente sigue sin ni siquiera conocerlo, ni siquiera lejos, ¿verdad? Porque hay gente que hoy conoce este misterio, pero no lo entiende. Bueno, en realidad, pues, en pocas palabras, no entienden el misterio, pero lo alcanzan como que a ver, ¿verdad? Así que hoy vamos a ver acerca del misterio, hermanos. Y ese misterio tan grande y tan precioso es Cristo como Salvador, Cristo como Redentor y su iglesia. Ese es el misterio grande, ¿verdad? Cristo salvando al mundo, y como parte de esa salvación, pues es por medio del Evangelio que dejó, que es su iglesia, ¿verdad? Trabajando en la obra de redención que dejó nuestro Señor Jesucristo como encomienda. Porque recuerden que Jesucristo sigue vivo. ¿En quién? En usted y en mí, ¿verdad? Usted hoy en día es los pies de Jesús, es la boca de Jesús, es quien, por el medio de quien Él se comunica con la gente, es por medio de usted, por medio de nosotros, ¿verdad? Entonces, la iglesia y cómo funciona la iglesia es un misterio para el mundo, para los que están fuera de ella. Por eso dije que inclusive para iglesias cristianas es un misterio parcialmente revelado, ¿verdad? No está totalmente revelado para todos, aún para aquellos que se llaman iglesia. No mencionando obviamente la iglesia católica. La iglesia católica entiende parte del misterio, pero no lo tiene revelado, ni los testigos, ni los mormones, ni toda secta, ¿verdad? Ni toda secta ni iglesia que está en confusión no tiene un misterio totalmente revelado, ¿verdad? El mundo pues mucho menos, ni siquiera entiende. Yo recuerdo cuando leía la Biblia hace unos
que serán unos 40 años atrás, 30. Yo no entendía nada, a veces pues llegaba a leerla porque me gustaba mucho leer, y de repente leía un capítulo entero, leía un evangelio a veces entero, pero me quedaba igual, no entendía nada, no comprendía. O sea, como que ve uno, como dice la Biblia, ve uno, pero viendo no ve uno, y oyendo no entiende. Es así el misterio de Dios, ¿verdad? Hasta que Dios abre nuestro entendimiento. Entonces, hoy vamos a ver principalmente esto, hermanos, que aún hoy la iglesia cristiana de este tiempo está confundida. Gracias a Dios, no toda la iglesia, ¿verdad? Pero parte de la iglesia de hoy en día está confundida, tiene una crisis de identidad. La iglesia de hoy en día tiene una crisis de identidad, no sabe para dónde va, no sabe en realidad, hermano, los misterios del Señor, porque precisamente está confundida y tiene una crisis de identidad. Usted ve la confusión, ¿no? En el mundo, ¿cómo está la confusión, hermanos? Hoy en el mundo, en los valores, en todo. Los valores, hermano, hoy se han cambiado los valores, ¿verdad? Hoy en día se paga el aborto, ¿verdad? Con el dinero de los contribuyentes. ¿Por qué? Pues porque votaron a favor del aborto. Hay estados que votan a favor del aborto y pues a favor de la muerte, del asesinato de las criaturas de los vientres, ¿verdad? Hoy en día hay confusión, ¿verdad? De valores. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Usted vea 1000 cosas que se hacen hoy en día. Esto es bueno. Cosas que antes eran malas ahora se ven como normales. Cosas que antes eran vergonzosas ahora se ven como wow, es agradable, ¿verdad? Inclusive la confusión hoy, sobre todo que se mueve hoy de género, hermanos. Hombres, ¿verdad? Que en su locura y en su confusión dicen: es que yo no soy un hombre, soy una mujer. Pero es que la esencia está adentro, no está en el exterior. Y ahí está la confusión, porque que no logran ni siquiera ver que tienen un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer, ¿verdad? Y si dice una mujer, se dice soy un hombre, y quieren cambiar, ¿verdad? La voluntad de Dios, que los hizo de una manera. Ellos quieren cambiar esa voluntad, ¿verdad? Porque siempre ha estado eso, hermano, siempre ha estado esas distorsiones, ¿verdad? Desde la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Nos muestra claramente cómo Adán y Eva, inmediatamente que pecaron, su mente fue distorsionada, fue trastornada, fue cambiada. Ellos dejaron de ver, hermanos, las cosas como eran. Su mente fue oscurecida, entorpecida de una manera, hermano, total. Bueno, no total, ¿verdad? Porque Dios da claridad, pues, para vivir en el mundo, pero ellos, pues vino a ellos una locura. Es como está el mundo, hermano, con locura. Así estamos. Sin Dios vivimos una locura. ¿La locura de qué? De simplemente no entender quién nos creó, quién nos hizo. Estaba escuchando de Mike Tyson. Mike Tyson, ustedes saben, es un boxeador, ¿verdad? Él tiene 53, 54 años. Y él dice que él no le encuentra sentido a la vida. Él es millonario, tiene millones de dólares, tiene salud, no es muy viejo, digamos, pero él dice que él no le haya sentido a la vida. Él dice: ¿de dónde venimos? No lo sabemos. ¿Quién nos puso en la tierra? No sabemos. ¿A dónde vamos? Tampoco lo sabemos. Pero esta vida, dice, no tiene sentido. Este mundo no tiene sentido, dice. Dice: para mí daría igual estar muerto. Mike Tyson, un hombre rico, exitoso, boxeador, dice: para mí la vida era aniquilar hombres con mis puños, aniquilarlos. Esa era mi vida, pero ahora ya no lo hago, ya no puedo. Dice: ahora yo no puedo aniquilar, ahora me aniquila, porque ya no tengo esa fuerza. Dice: entonces para mí la vida no vale la pena. Pero fíjese lo que dice: nadie sabe de dónde venimos, nadie sabe quién nos puso aquí, ni a dónde vamos. Fíjese. No sé si nunca has escuchado de Dios o hay gente que inclusive es tanta la confusión, hermano, que puede haber gente que escucha de Dios y sigue con esa idea. Yo he escuchado a veces a cristianos: no, pero los extraterrestres sí existen. Y son gente que tiene añísimos en las iglesias. No, los extraterrestres sí existen. Yo vi un ovni.
sí existen. Y un día van a venir por los humanos a la tierra, y es cristianos, hermano. Entonces, ¿dónde está la fe en Jesús? ¿Por qué, hermano? Porque este misterio no está revelado aún a gente que acude hoy a las iglesias, ¿verdad? La iglesia, entonces, decimos que está confundida, y la palabra es un misterio porque está distorsionada, ¿verdad? Porque está cambiada. Y cuando algo está distorsionado, no está cambiado, pues tú no puedes ver la realidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si usted quiere ir ahorita en este momento? Yo le digo, vaya a la calle, a la Quinion, por ejemplo, número 818. Y si la Quinion tiene este y oeste o sur o norte, no sé, usted probablemente se va a tardar un rato en encontrarla. Entonces, ¿qué necesitaría usted para ir rápido? Para ir rápido, ¿qué necesita? Un mapa. Pues este libro, hermanos, es nuestro mapa, es nuestra dirección. Y otro ejemplo que le quiero dar esto para que más o menos entendamos cómo está esto de la iglesia, el misterio. ¿Qué pasa, hermanos, si usted tiene una caja fuerte y usted pierde un número de la combinación? ¿Qué pasa? Pues no puede abrir la caja fuerte, usted está a medias. Tiene la combinación, pero no la tiene completa, le falta un número para saber la combinación. ¿Qué pasa con nuestro password? A veces, ¿cuánta gente, hermano, ha perdido hasta el dinero? Ahora que está lo del Bitcoin, hay gente que ha perdido hasta millones de dólares, o miles de dólares, porque estaba yo escuchando un hombre que tenía millones en los Bitcoins, no sé cuáles Bitcoins, no estoy muy metido en eso, pero él tenía su password, su contraseña, y la perdió. Perdió la contraseña, hermanos. Hasta el momento decían que no le iban a regresar nada. Hasta el momento yo no sé si ya lo recuperó, pero dijeron que no podían hacer nada porque nada más él tenía la contraseña y que nadie se podía meter. Y usted sabe, no sabemos si son fraudes o no sé qué, pero el hombre pues perdió. Lo mismo pasa, hermanos, con la palabra de Dios. Usted tiene que tener una vista clara. Cada día más, usted tiene que ver cada vez más claramente a Dios. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Pero esa claridad, hermano, solamente la da Él. Porque yo estoy convencido, y lo dice la palabra, hermanos, que habrá gente en la iglesia que el misterio nunca les será revelado. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros, el Señor nos revele. Y usted véalo con Adán y Eva. De un momento a otro, hermano, su mente fue confundida. De un momento a otro su mente fue trastornada, ellos entraron en locura. Lo mismo puede pasar con nosotros, hermano. Hablaba yo en el funeral acerca de la carrera. Estamos en una carrera, en un maratón. ¿Y quién va a decir quiénes van a ser salvos? Pues solamente los que entran a ese maratón. ¿Quiénes van a ser salvos? Solamente los que terminan ese maratón, esa carrera. Porque hay mucha gente, hermanos, que empieza la carrera. Usted ve las carreras, las maratones, empiezan 10,000 y terminan nomás como 2,000 los maratones, o 1,000, nada más. No todos llegan. ¿Por qué? Pues porque son 50 kilómetros. Unos nomás se meten ahí para hacer el show, corren unos cuantos kilómetros y ya se salen y se van a sus casas. Por ahí dejan sus carros y ya vámonos. ¿Verdad? Así pasa lo mismo con la iglesia. Mucha gente entra a la iglesia y a los 5, 10, 15 años ya no están en la iglesia. No terminaron la carrera. Decía Pablo, he terminado la carrera. He guardado la carrera. O sea, ya terminé, llegué hasta el final. Me mantuve fiel hasta el final. ¿Terminaremos todos nosotros la carrera o llegará un día que digamos, no, ya estuve, ya está aquí, ya estoy cansado, ya no más? Tenemos nosotros que terminar esa carrera, ¿verdad? Si es que Dios está en nosotros, Él nos va a guardar hasta el fin. Efesios 3:1, vamos a Efesios 3:1. Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos mantiene firmes, Dios es el que nos da la fe, Dios es el que nos abre el entendimiento, ¿verdad? El que revela los misterios de la palabra y nos da la capacidad, ¿verdad?, para llegar a la meta. Él nos va a dar la fuerza, la capacidad, ¿verdad?, para llegar a ese lugar, hermanos, que es la meta final. ¿Cuál es la meta final, hermanos? Mantenernos fieles a Dios hasta la muerte, hasta su último suspiro. Sí, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador.
¿verdad? Viviendo una vida, obviamente, hermanos, pues agradable a Dios, en obediencia, ¿verdad? Porque yo no le puedo decir a Dios que es mi Señor si yo no le obedezco. ¿Cómo le voy a decir a Dios, eres mi Señor? Si sus mandamientos, pues para mí no son importantes. Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Fíjense, hermanos, un hombre que era estudiado con el mejor maestro de aquellos tiempos, con Gamaliel, un maestro de maestros, el mejor teólogo de aquellos tiempos. Y él no conocía, hermanos, el misterio de Dios. Él no sabía que había de venir un Salvador. Él no sabía que venía una iglesia. Hermanos, ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, ni Elías, ni Isaías, ni esos profetas grandísimos, hermano, que Dios les revelaba tantas cosas, ni siquiera a ellos les fue revelada la iglesia. No sabían de la iglesia, que iba a haber que Cristo iba a ser una iglesia. Sabían que venía un Mesías, venía Emmanuel, ¿verdad? De Cristo Jesús, pero no sabían cómo lo iba a hacer por medio del Evangelio y muchas cosas. Entonces el Señor nos ha revelado, y dice que a este Pablo, vea, un estudioso de la palabra, un hombre, ¿verdad?, sabio, de acuerdo a su entendimiento de él que tenía en aquel tiempo, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Dios le reveló a Pablo, hermanos, su palabra. Dios se la reveló, Dios le habló, le dio los preceptos, los mandamientos y la dirección que tenía que tener la iglesia. Se la dio por revelación, no se la dio como a los otros apóstoles que les hablaba, ¿verdad? En carne, sino, no sé si fue visiones, pues obviamente en visiones o algo así, le dio a conocer este misterio. Este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Fíjense, este misterio no se dio a conocer a ningún profeta, ¿verdad? Ni a David, uno de los grandes de Dios, ni a Enoch, ni a nadie, hermanos. Fíjense, dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ¿cuál es el misterio, hermano? Que somos coherederos y miembros del cuerpo de ¿quién? De Cristo Jesús por medio del Evangelio. Lo que nos salva, hermanos, es Cristo. ¿A través de qué? Pues de su palabra, de la Biblia, del Evangelio. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. La dispensación, hermanos, viene siendo la administración o la mayordomía o la gerencia que Dios le dio a Pablo, la autorización, la mayordomía, dice, y de aclarar a todos cuál sea la mayordomía o la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Fíjense, entonces a Pablo le dio la encomienda de aclarar a todos cuáles son los misterios de la iglesia, ¿verdad? Dice, a él le puso Dios el orden que tenía que llevar la iglesia. Es como él está aclarando las cosas. Pero como yo le dije ahorita, hermanos, la iglesia hoy en día no tiene ni pie ni cabeza. Es una iglesia confundida, es una iglesia sin identidad. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué esta iglesia es una iglesia que en vez de tener aclarados los misterios los tiene confundidos? ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, hoy en día ha sido atacada o está siendo atacada por Satanás. A Satanás
terminar con los profetas, siempre han querido a través de la muerte, del engaño, de la muerte y del engaño, siempre, pues, ¿verdad? Terminar con la creación de Dios, con los hijos de Dios. Ahora dice, bueno, no puede terminar con Cristo, en vez de matarlo, pues resulta que se glorificó. Ahora la iglesia, pues no puedo acabar con ella, no puedo acabar con la iglesia, entonces ¿qué hago? La iglesia siempre va a estar ahí, entonces ¿qué es lo que hago? Pues la voy a corromper, la voy a distorsionar. Y es lo que hace hoy en día, hermano. Satanás se mete a las iglesias, ¿por medio de quién? Vete, diablo, vete, Satanás, huye, sal fuera de aquí. ¿Se mete por medio de quién? Pues por medio de sus ministros, por medio de sus ministros, de sus pastores, de hombres que dan la palabra, mujeres que llegan a dar la palabra, una palabra torcida, una palabra que oculta el misterio de Dios. ¿Cómo se oculta el misterio de Dios? Pues distorsionando con mentiras. Es como le dije ahorita, ¿qué pasa si usted quiere abrir una caja fuerte y le falta algo? Pues no la va a poder abrir. Lo mismo pasa con la iglesia, ¿verdad? Esos misterios, hermano, por medio de las mentiras que se predican hoy en día, ¿verdad? Ese misterio, en vez de que sea revelado, es oculto. Se ocultan los misterios de Dios. Por eso yo siempre les digo, hermanos, no toda iglesia que dice iglesia de Dios, que Cristo es la roca, que el tabernáculo de Dios, no todo lugar que tiene ese nombre es una iglesia de Dios. Ni significa que sean de Cristo tampoco. ¿Qué tal si los que están ahí, verdad, son unos impostores? ¿Qué tal si los que están compartiendo ahí al frente son unos hipócritas o unos infiltrados de Satanás? ¿Cómo lo podemos saber, hermano? Ahora nosotros sabemos cómo podemos saberlo. ¿Cómo? Pues a través de la palabra, ¿verdad? Dice, a Pablo se le dio las instrucciones de cómo funcionaría la iglesia por revelación, por medio del apostolado. A Pablo le fue declarado el misterio de Cristo, la iglesia, misterio oculto por miles de años, ¿verdad? Este misterio sigue oculto para gran parte de la humanidad, e inclusive, hermanos, este misterio hoy está oculto para la iglesia de este día. ¿Por qué, hermanos? Pues porque es una iglesia que ve, pero no ve, que oye, pero no entiende. Y hoy no hay mucha diferencia, hermanos, entre la iglesia católica y la iglesia cristiana. No hay mucha diferencia, ¿verdad? Viene siendo casi lo mismo. ¿Por qué? Porque no se predica el misterio de Dios en su totalidad. Entonces hay una confusión que lo lleva a uno a dónde, hermanos? Pues a la muerte eterna, a la muerte espiritual. Escuchábamos antes, llegué a escuchar iglesias grandísimas, pastores súper conocidos, hermano, que tienen un peso mundial en la iglesia. Lo que dice ese hombre es una ley y miles de pastores lo van a hacer en sus iglesias. Lo que dice ese pastor, lo que dice ese ministro, lo van a hacer en sus iglesias. Y muchos de estos ministros, hermanos, ellos han dicho, por ejemplo, Rick Warren, un ministro mundialmente conocido en miles de iglesias, hermano, él, ¿cómo se dice? Tiene un impacto en millones de personas. Él dice que ahora usted no necesita de Cristo para ser salvo, y lo predica abiertamente en el evangelio, en sus predicaciones. Usted no necesita de Cristo para ser salvo. Entonces, hermano, eso, hermano, es como si le quieren dar a usted, le quieren decir, mira, te voy a dar de comer, y como dicen, le dan la tole con el dedo. Ya vete, ya comiste. Y la gente, hermano, se va contenta. Ya me dieron la palabra. Es lo mismo, es un engaño que nos están dando, no nos están alimentando. Entonces, Rick Warren dice, hoy en día Dios está revelando, dice, que Dios, Él salva a los hindús, Él salva a los musulmanes, Él salva a los católicos, porque Dios es amor y porque no quiere que nadie se pierda. Y porque si tú crees en una fuerza, así lo dice abiertamente Él y un montón de gente como ellos, y si tú crees en una fuerza superior y crees de verdad en esa fuerza superior, esa fuerza dice, te va a salvar, tú tienes salvación, porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Usted cree que eso es verdad?
Que si usted cree en una fuerza superior y los musulmanes ya son salvos, y los hindús y cualquier gente que diga, pues yo nomás creo en una fuerza, no sé ni quién es, pero creo en una fuerza superior y yo sé que esa fuerza superior, pues ahí está mi fe. No, la Biblia te lo dice claramente: si tú no tienes tu fe en Cristo Jesús, no eres salvo. Si tú crees que María es tu salvadora, no eres salvo. Si tú crees que Buda es tu salvador, no eres salvo. Si tú crees que Hare Krishna es tu salvador, no eres salvo. Si tú crees que, no sé, nombre que usted quiera, solamente la salvación es por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces es una iglesia, hermanos, confundida, distorsionada, ¿verdad? Dice entonces, a Pablo se le concedió esto de aclarar cuál será la dispensación del misterio escondido de los siglos, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y se da más, hermanos, un misterio aún oculto para los ángeles, para los, dice, para los principados y las potestades en los lugares celestiales, tanto los que están arriba, hermanos, como las potestades infernales. ¿Cómo son los misterios de Dios? Y dice la palabra: ni los ángeles, ni los humanos, ni ninguna fuerza, ¿verdad? Grandísima que está en el cielo saben cuándo será la venida del Hijo del Hombre. Nadie sabe, ¿verdad? Jesucristo, él mismo, él siendo Dios, él mismo puso ese momento, ¿verdad? Ese tiempo, él mismo lo apartó de él. Pero ahorita él lo sabe, obviamente, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ni los ángeles saben, hermano. Hay misterios, ¿verdad?, que ellos no todos lo saben. ¿Por qué? Porque son seres creados por Dios. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Una vez yo le dije a un hermano lo que estás haciendo, porque un hermano me empezó a reclamar acerca de una doctrina. De hecho, fueron dos personas que me dijeron lo mismo. Dijo, no, es que tú lo que estás enseñando está mal, y dije, vamos a la Biblia, y vamos, tú. Y digo, ¿tú cómo ves todo esto? No, es que sigues estando mal. Pero ¿por qué estoy mal? Si aquí está más claro que el agua, está más claro, y está, no está una vez, está todo, 1 o 2 capítulos enteros están hablando de lo que yo te estoy diciendo, no es una doctrina mía. No, y él que me saca esta palabra, dice, es que mira, vamos aquí a Efesios 2. Y me acuerdo que la estoy leyendo. Dice, dice que la multiforme sabiduría de Dios es dada a los hombres. O sea, que Dios se manifiesta en muchas maneras y tú puedes ver lo que tú quieras, porque dice que es multiforme sabiduría de Dios. O sea, Dios permite que cada quien crea a su manera. Y son gente, hermanos, que están en las iglesias por años. Pero ¿qué tienen, hermano? Tienen enseñanzas destructivas, ideas destructivas que destruyen, hermanos, la obra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, son ideas, hermano, en pocas palabras, puestas por Satanás en la mente de uno. ¿Usted cree que todo lo que a uno le pasa son obras de la casualidad? No, hermano. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué, todo tiene una causa, ¿verdad? Satanás, hermano, no descansa, tiene millones y millones de demonios, hermanos, para meter sus cosas en la gente, ¿verdad? Él no descansa, sabiendo que no puede destruir la iglesia, pero sí puede interferir en ella, ¿verdad? Dice aquí, en que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de él, de la fe en él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de las tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Verdad? Este hermano, este último que dice aquí, se opone a la doctrina de la prosperidad, que si tú conoces de Dios, que todo te va bien, que no te vas a enfermar, que todo te va bien en la vida, que no vas a tener problemas, todo va a ser como una esferita, todo va a ser color de rosa, nada te va a pasar. Aquí dice, hermano, no desmayéis a causa de las tribulaciones, ni de mis tribulaciones, ni de las de Pablo, ni las que vive usted, ni las que le van a venir, porque para el cristiano, hermano, el ser cristiano inclusive puede ser muerte. Ahorita, hermanos, en países árabes, ser cristiano
cristiano es la muerte. Ahí, hermano, ahí no, ahí, si va ahí ¿cómo se llama John Austin? Con su doctrina de la prosperidad y de que créelo, velo y tómalo, ahí lo rápido lo sacan de ahí. Ahí no hace ningún miembro, hermanos, porque pues, imagínense que se les ponga ahí con sus doctrinas locas y, ¿verdad?, sale volando de ahí. Pero este misterio, hermano, nos ha sido revelado a nosotros, ¿verdad? ¿A quiénes, hermanos? A los que tratamos de entender y tener un entendimiento verdadero de la palabra de Dios y no estamos confundidos ni distorsionados, ¿verdad? Todo el peso, la carga y obra es dada a conocer por medio de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo y Jesucristo es su cabeza. Así es, hermano. El misterio de Dios, hermano, hoy se da a través de los hermanos, a través de los ministros, a través de los evangelistas, a través de usted que comparte la palabra, a través de cada cristiano está dado ese misterio, hermanos, para que usted lo comparta. Ahora, ¿cómo le da usted la clave a la gente, hermanos? Porque la Biblia es como una caja fuerte, usted tiene que darle los números correctos. La Biblia es como un password que usted les da. Usted les está dando los palos correctos o les está dando los palos que nunca se van a poder meter ahí a ese sitio, o nunca van a poder abrir esa caja fuerte, hermanos. Eso Dios lo pone en nosotros, que nuestro trabajo es que nosotros demos la doctrina correcta, nosotros demos el paso correcto, nosotros demos la clave correcta, la llave que es. ¿Cuál es la llave, hermanos? El evangelio no diluido, no corrompido, no trastornado. Entonces decíamos Colosenses 2:2. Colosenses 2:2. Fíjense, hermanos, que sentí una tristeza muy grande porque estaba yo escuchando a un rabí, o rabí, ¿verdad? Como se llama, un rabí judío. Y este rabí judío es maestro de maestros. Dijera usted, hermano, doctor o maestro de los que no saben. Y Dios mío, cuando yo me puse a escuchar varias predicaciones de este maestro judío, maestro de judíos, y yo con su intención, hermano, pienso, no lo conozco, que su intención es buena, de enseñar preceptos, de enseñar cómo conducirse en la vida, cómo ser buena persona, cómo ser buen papá, buen hijo, buen esposo, buen trabajador, cómo ser una persona responsable, todas esas cosas, hermano, de la vida, ¿verdad? De uso común que tenemos en nuestras vidas diarias, que son muy buenas y mucha sabiduría en la gente, hermano. Sobra sabiduría a veces en algunas personas para darle consejos, hermano, de cómo hacerse rico. Si hay una persona que le diga, mira, así vas a hacer dinero, y si usted sigue sus pasos, tenga por seguro que si lo sigue va a hacer dinero, porque ellos saben cómo hacer dinero. Y si una persona, ¿verdad?, le da instrucciones de cómo salir a veces de la depresión, de verdad, hermano, existen pasos de ideas y de pensamiento para salir de la depresión, y son los famosos psicólogos que le ayudan. ¿En qué le ayudan, hermanos? En sus mecanismos de pensar, que lo lleven, ¿verdad?, de alguna manera a tener éxito en sus relaciones, en la escuela. Inclusive hay gente, hermano, capacitada para ayudar a la gente que tiene ¿cómo se llama? Déficit de atención, porque la ciencia está desarrollada, hermano. O sea, hay gente que tiene muchos problemas mentales, y está tan avanzada la ciencia hoy, hermano, de la pedagogía, de la psicología y todo eso, que le ayudan. Por ejemplo, hay niños que nacen con ¿cómo se llama? Los que no pueden poner atención, ¿cómo se llama? ¿El qué? Autistas. Hay gente tan preparada, hermano, y hay métodos que a los niños autistas, que sus papás, si nunca los llevan a esos lugares, nunca van a lograr controlarlos. Son niños que después son adultos incontrolables, porque tienen una enfermedad mental. Pero van a esos lugares, hermano, y ellos tienen los métodos para hacer de esos autistas gente tranquila, niños tranquilos, niños que usted les puede mandar, que ellos pueden obedecer. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermano? Que todo eso que enseñan los maestros judíos no lo van a llevar a la salvación, porque el misterio de la salvación, ¿quién es?
¿A través de qué? De su iglesia. Usted puede decir, no, sí, yo creo en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo, Jesucristo lo amo, Jesucristo lo quiero, claro que lo acepto a Jesucristo, pero yo no quiero nada con su iglesia. Está usted perdido. Usted está sin la llave para entrar al reino de Dios, porque usted entra en Jesucristo por medio de la iglesia. Usted no puede decir, no, pues yo creo en Cristo, pero yo voy en mi casita. Yo de la iglesia no quiero nada, yo aquí en mi casa, y aquí leo la Biblia con mi familia y déjenme en paz. No, usted está afuera de la iglesia. No, pero yo soy de la iglesia, porque estoy en mi casa. No, usted no es de la iglesia. La iglesia, hermanos, la formó Cristo y Cristo dijo los parámetros de cómo debe de ser, reunidos entre los hermanos, juntados, ¿verdad? De cada ciudad, de cada pueblo reunidos, congregarse. Ahora, obviamente, hermanos, vemos que mucha iglesia se divide. Las iglesias se dividen y se hace una y se hace otra. ¿Por qué, hermanos? Pues porque hay problemas, porque hay confusión, porque obviamente también hay gente, el enemigo a veces también llega y llega una persona y saca 5 o 10 familias de la iglesia. O hay gente que divide la iglesia. A veces la gente también ve la maldad del pastor. Hay gente que ve la maldad del pastor que se está robando todo el dinero. Y la gente dice, no, pues yo caigo aquí, me voy. Y cuando se va, se jala a la mitad de la iglesia. A veces, hermano, la iglesia se divide por culpa de algún miembro. Y a veces por culpa de los propios pastores que hacen maldades con la iglesia, que hacen cosas tremendas, ¿verdad? No solamente de dinero, en muchas áreas, abusos, ¿verdad? Abusos de autoridad, abusos de poder, adulterio y todas esas cosas que se dan, ¿verdad? Entonces, la iglesia, hermanos, es atacada por el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que por medio de la iglesia Dios es quien salva. Jesucristo y su cuerpo, ¿verdad? En la tierra, ¿qué es quién? Usted y yo, ¿verdad? Proclamando la palabra de Dios. En Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados, dice, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, en una ciudad, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo, hermano, vivía una lucha, ¿de qué? En 2 áreas, hermano. Si por él fuera, hermano, él se partía en 20, en 100, para poder estar en cada ciudad, en cada iglesia y darles la palabra de Dios. Porque usted piensa que los falsos pastores, hermano, existen de un tiempo para acá, ¿no? Desde siempre han existido. Desde que la iglesia existe, siempre han existido falsos pastores, falsos maestros, falsos hermanos, ¿verdad? Y dice Pablo, dice, tengo una gran lucha por ustedes. Dice, tengo una gran lucha. ¿Qué habla de su lucha, hermanos? Sin descanso, compartir la palabra, poner el orden de las iglesias y orar por las iglesias, orar por los hermanos, ¿verdad? Dice ahí, para que sean consolados sus corazones.